Floyd Mayweather el día de hoy acaba de decir que Canelo no tiene nada que probar a nadie, que él ya cumplió con su familia y con su afición. Dice que el Canelo Álvarez ya no es el mismo, le está diciendo viejo, y que en el boxeo de la noche a la mañana te puedes hacer viejo. ¿Y esto a qué viene, mis Richie Bloggers? Viene a que en días pasados varios peleadores han levantado la mano para ser el siguiente retador del Canelo Álvarez. En un podcast muy interesante que el día de ayer vi, ni más ni menos salió Terence Crawford a decir tremendas declaraciones. No ha quitado el dedo del renglón para pelear con Canelo Álvarez, ya que desde su última pelea en la que le pasó por encima varias veces como demoledora a Errol Spence Jr., ha insistido en querer tener una mega pelea con Canelo. Y eso no es todo. Ayer, en el podcast que estaba viendo, lo volvió a ratificar, y no solo eso, Crawford apuesta alto y dice estar listo para inclusive subir a las 168 libras y arrebatarle a Canelo todos sus títulos. Está dispuesto a arrebatarle todo lo que le pertenece al Canelo Álvarez. Y de ahí vino esta declaración de Floyd Mayweather que te dije en un principio del programa. Esta declaración posterior salió de todo esto. ¿Qué opinaba Floyd Mayweather del reto insistente que tiene Terence Crawford para con Canelo Álvarez, e incluso que está dispuesto a subir e ir por él a las 168 libras? Está dispuesto a saltar 3 o 4 divisiones con tal de hacer historia, y eso es tener hambre de triunfo, mis amigos. Y a pesar de lo que algunos puedan pensar, yo veo a un Terence Crawford motivado y con mucha hambre de llegar aún más lejos en su carrera. Como ya vimos en el video pasado donde lo platicábamos de Terence Crawford. Crawford es un boxeador que ya está de salida, que no le quedan muchos años vigentes en el boxeo, 2 a lo mucho, y él lo sabe, así que quiere asegurar su futuro y el de 20 generaciones con todo lo que le puede sacar de esta super pelea. Y en el podcast, Terence Crawford menosprecia a Jermell Charlo, diciendo que no va a ganarle a Canelo, ya que se impondrá el peso y la pegada del Canelo. En pocas palabras, lo que trata de decir Crawford es que él sí puede subir de categoría y noquear al Canelo, porque Terence Crawford sí es un boxeador de verdad, con una pegada brutal y con una técnica perfecta, y que el inflado de Charlo no tiene. Y pues hay categorías, señores, y no solo Terence Crawford opina que esta pelea contra Charlo es un cuento, que es una farsa. No, también don Ignacio Bernstein opina lo mismo. En una entrevista hace unos días, don Nacho señaló que es un abuso para la afición y para el peleador este tipo de peleas. Llamó al Canelo abusivo. Dijo que Charlo era demasiado pequeño para pelear contra el Canelo y era seguro que Canelo se iba a imponer por su musculatura. Y en este preciso punto que señala don Ignacio Bernstein, este punto de la diferencia del peso y de la musculatura del Canelo, precisamente Crawford asegura que Canelo no es ningún gigante y que le cuesta mucho trabajo mantenerse en ese peso. Le cuesta mucho trabajo al Canelo mantenerse en la categoría en la cual está, que su peso natural no es de 168 libras y que para Terence Crawford no es nada subir, ya que él es mucho más musculoso naturalmente y no le costaría mucho trabajo llegar a las 168 libras. Crawford dice que naturalmente él es mucho más fuerte que Canelo y se tiene mucha confianza, y dijo que no iba a dejar de insistir hasta tener la atención del Canelo y el contrato firmado. ¿Y ustedes qué opinan, mis amigos? Yo quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo en el canal, suscríbete por favor, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Y por cierto, ¿no te gustarían unas chanclas nuevas? Si necesitas unas buenas chanclas o una toalla, pásale a nuestra tienda. En el primer comentario de este video te voy a dejar un enlace fijo con la dirección de nuestra tienda oficial de YouTube. Tenemos de todo, playeras, gorras, tazas. Te esperamos en nuestra tienda y recuerda que si eres miembro del canal, pues tienes derecho a descuentos especiales en nuestra mercancía oficial. Así que hazte miembro porque te conviene mucho. Canelo Álvarez, en mi humilde opinión, va a seguir los consejos de Floyd Mayweather y de Eddie Reynoso. Aquí no podemos sacar de la ecuación a Eddie Reynoso, ese pingüino. ¿Ustedes creen que a estas alturas y ya para irse, Eddie, el pingüino Reynoso, va a querer exponer de esa manera tan grotesca a su narcisista campeón? Jamás.
Creo yo que esta pelea no va a suceder jamás, aunque si el Canelo no le saca y desobedece al Pingüino Reynoso, esta pelea podría ser la pelea que más venda pay-per-view de todos los tiempos. Generaría ganancias estratosféricas, millonarias, y si Terence Crawford le pica el orgullo al Canelo, quizá pudiera caer en las provocaciones y solamente quizá pudiera darnos al pueblo lo que queremos. ¿Y qué queremos? Muy fácil. Queremos dos cosas. Queremos Canelo contra David Benavides y queremos Canelo contra Terence Crawford. De ganarles a ambos, Canelo estaría reivindicándose con su afición y con su país. Se retiraría ahora sí como un héroe de aldeveras, con todos los honores y con toda la gloria. Pero la pregunta aquí es, ¿tiene el Canelo la habilidad, la técnica, la pegada para ganarle a un Benavides en su mejor momento o a un siniestro Terence Crawford en el momento más peligroso de su carrera? Yo creo que no. Lo que diferencia a Terence Crawford y al señor Benavides de Canelo es que ellos no han perdido el ojo de tigre, no han perdido el hambre, y Canelo solo piensa en el golf y en sus negocios. Yo opino que si Canelo es realmente un hombre que quiere cumplir con su afición, debería de aceptar el reto de los dos, tanto de Crawford como de David Benavides. Gane o pierda, habrá ganado mis respetos, y al final de cuentas somos nosotros, el respetable público, quienes decidimos quién es ídolo y quién no. Y en mi opinión, de regalarnos estas dos megapeleas, Canelo entonces sería ídolo de la afición, y de ganarle a Crawford y de ganarle a Benavides, entonces sí estaría a la altura de Julio César Chávez o de Salvador Sánchez. Se juega la gloria, se juega la eternidad en el boxeo, así que yo creo que sí debe de aceptar ir con Crawford y sobre todo ir contra el señor Benavides. Benavides es el mayor peligro para el Canelo en este momento, y si gana sería un hecho reivindicatorio de su carrera y nos callaría la boca a todos los que hemos dicho que el Canelo no tiene corazón y que no pelea como mexicano. Debe de aceptar y no debe de ser como el Scrappy Cruz, nuestro buen perro de pelea. Se está haciendo el loco, ya le mandaron la orden para pelear con Shakur Stevenson, mis amigos, y ahora el Pitbull debe de ponerse muy bravo y ganar, o mejor cambiarse de división. El Pitbull Cruz debe de entender que ya llegó la hora de que se debe de poner las pilas, ya que su técnica empeoró. El Pitbull Cruz está de mal en peor en sus peleas. Su pegada está muy ligera. Pitbull debe de cambiar de entrenamiento o debe de bajar de categoría de plano. Al lado de Giovanni Cabrera, al lado de Gervonta Davis, de Shakur Stevenson, el perro chulo se ve muy enano. Le falta cuerpo, le falta pegada, le falta técnica, y Shakur Stevenson lo quiere porque sabe que es el más débil. Shakur Stevenson, por lo que hemos estado investigando, ante la negativa de Vasil Lomachenko, se va a conformar con un premio de consolación, que es el Pitbull. Ahora Shakur busca el tiro con dos mexicanos, no solamente contra el Pitbull. ¿Qué creen? Busca el tiro contra el Pitbull Cruz y con Manuel Vaquero Navarrete. Y porque ustedes votaron hace unos días en la pestaña comunidad, vamos a platicar ahora del cruce entre estos peleadores. Y es algo oficial, mi querida audiencia. El primero en pelear con Shakur, el primero en rifárselas con Shakur Stevenson, será el Pitbull Cruz. Vasil Lomachenko se encuentra en un periodo de descanso, además de que está participando en la guerra contra Rusia, por lo que el propio pugilista ya ha declarado que su intención sí es regresar, pero hasta el 2024, y por tal motivo el siguiente en el listado de rivales es Isaac Jonathan Cruz González, quien venció el pasado 29 de julio y de manera un tanto polémica y muy mala para mi gusto, por la vía de la decisión dividida, al estadounidense Giovanni Cabrera. Se le complicó en gran momento su bulto esa noche. Esta información fue confirmada por el propio presidente de la CMB, Mauricio Sulaimán. No te lo dice el Dr. Crypto, no te lo dice Richie, te lo dice Mauricio Sulaimán, quien indicó que ya se encuentra en pláticas con el Pitbull y sus agentes para que pueda llevarse a cabo este combate, el cual se espera que podría darse en este mismo 2023. Agárrate. Vaquero Navarrete es otro que está en la mira de Shakur Stevenson, y mi opinión es que con el Pitbull Cruz, Shakur Stevenson pues sí le puede ganar. Le ganaría por decisión, pienso yo. El Pitbull, con el nivel que mostró ante Giovanni Cabrera, está a miles de años luz de ganarle a un Shakur Stevenson en su mejor momento. Pero en cambio, y a mi gusto, ojo, yo no quiero imponer mi opinión, yo solamente expreso lo que yo opino. A mi apreciación, Emmanuel Vaquero Navarrete sí tiene
Él sí tiene lo que se necesita para ganarle a Shakur Stevenson. ¿Cómo se le gana a Shakur Stevenson? Noqueándolo, no haciendo puntos. A alguien como Shakur Stevenson se le gana noqueándolo. Y el Pitbull Cruz, Scrappy Cruz, no tiene ese poder noqueador que Vaquero sí tiene. Así que yo quiero leer tu opinión porque eso es lo único que realmente importa. Quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Y antes de seguir, quiero informarles que mañana a las 10 de la mañana, hora de México, tendremos un en vivo donde mi hermano Richie y su servidor estaremos haciendo para todos ustedes. Vamos a hacer una rifa muy especial. Vamos a rifar premios muy buenos y esto es solamente para agradecerles su fidelidad y su participación porque ya casi somos 50,000 suscriptores. Y no es que para el momento que subimos este video ya llegamos a los 50,000 y nada de esto sería posible sin el apoyo de ustedes, el respetable público. Así que queremos ser recíprocos, queremos ser justos con ustedes y regresar un poco de lo mucho que ustedes nos han dado. Gracias a los que comentan y muchas gracias a los que no comentan, pero que desde las sombras nos apoyan, que siempre nos han apoyado desde las sombras, aquello que desde ahí, que desde lo más profundo de las sombras comparten los videos, nos regalan likes y nunca dicen nada. Muchas gracias de todo corazón. Y no se olviden que mañana a las 10 de la mañana están todos invitados a este en vivo especial de los 50,000 suscriptores. Les explicaremos las bases para entrar a nuestra primer mega rifa y estaremos conviviendo con ustedes. Así que no se les olvide, están cordialmente invitados mañana a las 10 de la mañana, hora de México. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy su amigo el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y si este video te ha gustado, te ha parecido interesante, compártelo por favor con un amigo. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y llegar a 100,000 suscriptores, que es la nueva meta. Richie, mi amigo, mi hermano, muchas gracias por ser mi socio y mi mejor amigo. Ese es el mejor trabajo en toda mi vida. Nos vemos en la siguiente con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Y la siguiente es el en vivo de mañana. Ya llegó la merchandise, porque somos el respetable y lo merecemos. Y gracias a Dios, la tienda de Richie Blog ha llegado a YouTube. Encuentra nuestros productos en cada uno de nuestros videos o dando clic en la pestaña tienda en la página de YouTube de Richie Blog. Tenemos productos exclusivos como suaves y frescas camisetas hechas 100% de algodón para que nosotros, el respetable público, siempre estemos fresquecitos y cómodos cuando veamos nuestro amado box. Además de gorras del respetable con diseños alucinantes, así como sandalias, toallas y muchos productos más exclusivos de nuestra tienda en línea de Richie Blog. Te esperamos, tus amigos Dr. Crypto y Richie. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.